poder determinar si fueron legales o ilegales los otorgamientos de los asilos políticos está justamente en la diplomacia. El Estado ecuatoriano, si estaba en desacuerdo con la concesión del asilo a Jorge Glass, debió poner las notas diplomáticas necesarias y acudir a los organismos internacionales necesarios para que ellos digan, ¿saben qué? Sí, México actuó mal, se excedió. No debió dar el asilo. Pero el solo criterio del Estado que supuestamente o que alegadamente está persiguiendo a un ciudadano, de que es mentira y no lo está persiguiendo, no es un argumento en el universo diplomático. Porque sencillamente la facultad de otorgar el asilo bajo los criterios que se analizan es del Estado acogiente. Ellos analizan los criterios, si cumple los criterios de asilo el ciudadano que lo solicita. Vamos a conversar con Jacobo Quintero. Jacobo Quintero es experto en relaciones internacionales, experto en manejo de conflictos internacionales, abogado, socio senior del estudio jurídico Conflicto, especialista en análisis y resolución de conflictos y en relaciones internacionales, como les digo, y catedrático universitario de muchos años. Si es que ya está Jacobo en la sala, pongámoslo, por favor, para poder iniciar la conversación con él sobre estos temas que ciertamente nos han preocupado muchísimo. Jacobo, qué gusto verte, hermano, que muchísimas gracias por estar en el podcast. Un gusto, Fernando, gracias por la invitación. Bien, quería hacer un repaso, un análisis contigo, porque esto fue un increciendo, ¿no? En principio, yo decía, el presidente López Obrador hizo una relación de hechos sobre lo ocurrido con Fernando Villavicencio, que molestó en Carondelet y en Cancillería. Ellos respondieron declarando persona no grata a la embajadora y colocando una suerte de asedio militar sobre los perímetros de la embajada. López Obrador, decía yo, eleva la apuesta, luego lo llama facho al presidente Noboa, y en lugar de protestar diplomáticamente, el Estado ecuatoriano decide invadir y asaltar la embajada por vía militar. Esto ha ido creciendo hasta terminar en donde estamos. ¿Dónde se pudo corregir, Jacob? Bueno, Fernando, aquí el primer punto fundamental es que el error que estamos haciendo a nivel país es que de lo que veo es que el análisis que se está planteando es en tanto en cuanto quién es la persona que ha sido objeto de esta detención. Y este es un error total en el análisis, porque este es un asunto de relaciones internacionales de dos sujetos que en este caso no son personas, sino dos estados. Entonces, cuando nosotros entramos a ver que estuvo bien o estuvo mal, según cuál es la persona que estuviera refugiada en esa embajada, obviamente caemos en el problema actual en donde desnaturalizamos el análisis, ¿no? Porque un conflicto tiene varios escenarios, pero solo tiene un epicentro. Y el epicentro aquí no es la persona objeto de este asilo o esta situación de detención, sino que el epicentro aquí es la entrada arbitraria e ilegal de un Estado en la embajada de otro Estado. Fin, ese es el verdadero epicentro de este problema. Entonces, siempre en las vías diplomáticas hay formas de bajar la tensión. Quizá el presidente de México dijo algo que no debió de haber dicho, quizá el Ecuador pudo haber contestado de una manera diplomática al respecto, pero el problema es que todo se vuelca contra el Ecuador el momento en que el Ecuador, por más que quiera vérselo de diferentes ópticas, el Ecuador violenta el derecho internacional al ingresar ilegalmente y allanar una embajada. Eso ni siquiera lo ha visto el Ecuador en las peores dictaduras militares que tuvimos. Y es porque no se puede ir contra una embajada de un país que está acreditada oficialmente en el Ecuador, ¿sí? Y no es como la gente está diciendo porque fuera territorio de ese país. Esto no es así. No es que la Embajada de México es territorio de México, porque entonces la dimensión territorial de cada país sería en tanto en cuanto cuán grandes sean las sedes de sus embajadas en el mundo. Eso es absurdo. Lo que pasa es que la inmunidad diplomática
que tienen las personas acreditadas en esa embajada se extiende a la propiedad física de la embajada y se extiende a los objetos que se encuentren ahí adentro, y nadie puede ingresar si no es con autorización del máximo encargado de esa embajada, en este caso es la embajadora de México o el embajador de México, de ser el caso. Ahora, tomada la embajada, ¿cuáles pueden ser las repercusiones? Las imágenes que hemos visto de Roberto Canseco reducido al piso por Policía Nacional, de policías tomándose literalmente por asalto, como se hacen las intervenciones de estas muy televisadas de la policía, ¿no? Trepándose las muros, etcétera, etcétera, que han dado la vuelta al mundo y han generado un concierto casi unánime en contra de la posición del Ecuador. ¿Esto, de alguna manera, en qué posición deja al Estado ecuatoriano frente al concierto internacional? Bueno, primero nos muestra como un país de salvajes, Fernando, en donde realmente no se respeta el derecho en ninguna de sus formas. Realmente, repito, yo no soy ni partidario ni detractor del señor Glass, pero el problema aquí es que querer decir que no es un perseguido y allanar una embajada para tomarlo de la forma que lo tomaron, incluso agrediendo físicamente a la persona que estaba como encargado de negocios de México defendiendo su embajada, esto es una escena absolutamente irreal en las relaciones internacionales, por eso ha dado la vuelta al mundo, porque si se quiere decir que no es un perseguido, entonces no deberían de existir estas escenas y no debería de estar el ingreso a la fuerza de la Policía Nacional del Ecuador en la embajada de otro estado. Entonces nos deja ver como un pueblo un poco bárbaro, un poco salvaje, perdón el comentario, pero tengo que ser honesto, porque las relaciones internacionales, Fernando, tienen un orden constituido, ¿sí me explico? Y en ese orden constituido, desde antes de que se establezca la Convención de Viena, desde antes de que se establezca el derecho de asilo en las regulaciones jurídicas internacionales modernas, ya existía el respeto desde la época feudal, desde antes incluso, desde la época de los imperios, ya existía el respeto a las personas que representaban a otro estado, a otro imperio, a otra nacionalidad en nuestro territorio. Esto no es de ahora. Entonces, incluso la Convención de Viena, Fernando, eso fue una discusión de más de 42 días. Fueron más de 80 delegaciones en Austria para resolver esa convención. No puede venir un gobierno de turno inexperto e impreparado a querer echar por la borda lo que resolvieron hace tantos años 80 y tantas delegaciones y que ha sido suscrito por todos los países miembros de las Naciones Unidas, y que incluso los países de las Naciones Unidas que no han suscrito la Convención de Viena, que son 3 o 4, usan las regulaciones de la Convención de Viena como derecho consuetudinario, es decir, también es ley para ellos. Entonces, ver al Ecuador o ver a una Policía Nacional del Ecuador ingresar, allanar una embajada, golpear y lanzar contra el piso al encargado de negocios de otro país, es algo totalmente irreal, Fernando, porque ningún Estado quiere ver a sus embajadores o a sus embajadas en esas situaciones. Entonces, lo primero que genera es una interrogante de, ¿será que en el Ecuador el gobierno actual no conoce de temas de derecho internacional? ¿Será que en el Ecuador hay personas que no están asesorando bien al presidente de la República? Y desgraciadamente, Fernando, ese es el problema que tenemos. Con todo el respeto que la señora canciller merece como persona, no conoce de diplomacia, no conoce de derecho internacional y no conoce de relaciones internacionales. El haber sido empresaria en temas privados no la faculta para manejar la política exterior del país. Entonces, el problema del presidente actual, yo no dudo que él tiene buenas intenciones, pero el problema es que su ministra de Ambiente no sabe de ambiente, su ministra de Relaciones Exteriores o canciller no sabe de relaciones exteriores. Entonces, un poco en el Ecuador hay personas preparadas, en el Ecuador hay catedráticos, hay carrera diplomática, hay personas que han entregado su vida al estudio de este tema, y debería ser la gente que podamos tener en esos cargos
para no hacer los papelones que estamos haciendo. Porque, repito, la discusión no es si es Jorge Glass, si no es Jorge Glass. La discusión es lo que pasó con la embajada de un país en territorio ecuatoriano. Esa es la discusión que debe generarse aquí. Ahora, entonces, ¿por qué gana fuerza mediáticamente por qué es tan distinto el manejo de este concepto adentro del país que fuera del país, donde el concierto es casi unánime, ¿no? Acá se discute mucho sobre si vale o no la pena una violación que en el mundo escandaliza por perseguir a un sujeto que, más allá de la impresión que podamos tener cada uno de nosotros del sujeto en particular, estaba dentro de una sede diplomática inviolable. Fernando, voy a ser honesto, no, usted me ha pegado una entrevista a la gente porque quiere honestidad. El problema, Fernando, es que sus colegas en la prensa en el Ecuador odian a la persona que estaba dentro de la embajada. Eso es lo que difiere toda esta discusión. Se lo voy a voltear de la otra manera. Si el presidente de la República fuera Rafael Correa y hubiera hecho lo que pasó con la Embajada de México, los titulares de la prensa ecuatoriana fueran que es un troglodita y que es un salvaje, que cómo es posible que haya puesto al Ecuador en la encrucijada diplomática en la que estamos. Pero como el presidente del Ecuador es otro y es un presidente que la prensa quiere, y justo coincide que la prensa no quiere a la persona que estaba dentro de la embajada, entonces obviamente la discusión de los periodistas, colegas suyos, se centra en tanto en cuanto si estuvo bien hecho o no por la persona que estaba dentro de la embajada. Pero esto responde a los afectos o desafectos, odios o amores que ellos sientan por la persona que está en la embajada. Pero repito, esa no es la discusión que el mundo va a tener. Esa no es la discusión que van a ver los otros estados. Esa no es la discusión que va a analizar la Corte Internacional de Justicia cuando seamos demandados por México, como ya México ha dicho que nos va a demandar. Ese es el problema. Y si hay sanciones para el país, no solo van a ser sanciones que va a tener que cubrir o pagar el presidente de la República o la canciller. Son sanciones que van a repercutir sobre todos nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Pero la discusión interna difiere simplemente porque la prensa no quiere a la persona que estaba dentro de la embajada. Ese es todo el problema que tenemos en la diferencia de visiones dentro del Ecuador o fuera del Ecuador. Porque usted sabe, con todo respeto a sus compañeros de la prensa, pero el gobierno actual tiene en muchos periodistas del Ecuador relacionistas públicos, no periodistas. Entonces, esos relacionistas públicos, apenas aconteció este evento, salieron a justificar algo que es injustificable, como el allanamiento de una embajada. Ahora, ¿cuál es la figura que podría revestir esta escena este escenario con Jorge Glass? Es decir, el Estado ecuatoriano entra y retira a un asilado político que ya gozaba de los derechos del asilo. ¿Bajo qué figura? ¿Es esto un secuestro? ¿Es esto una invasión? Es decir, quisiera saber realmente cómo está la situación jurídica, si se puede, o diplomática de esta situación en particular. Sí, hay varios temas aquí. Primero es el tema de violar la inmunidad diplomática de una embajada. Segundo, el agredir a personal diplomático de una embajada. Esto es gravísimo. Es que tenemos que entender que esta discusión no versa sobre el señor Jorge Glass, versa sobre otro sujeto de derecho internacional que es el Estado ecuatoriano. Es incluso irrelevante cuál es el gobierno de turno que esté en este momento en funciones. Es el Estado el que tiene relaciones con otros estados. Y la embajada existe no porque es ante el gobierno del señor Noboa, la embajada es ante el Estado ecuatoriano. Entonces, en ese momento hay una segunda situación anormal, que es la agresión a un funcionario diplomático acreditado legalmente en el Ecuador, porque la inmunidad diplomática, Fernando, como dije al inicio, no es únicamente sobre el bien inmueble, es sobre las personas que laboran en la sede diplomática. Es decir, se lanzó contra el piso, se agredió y se golpeó
a una persona que tenía inmunidad diplomática. Nosotros no quisiéramos ver a nuestro embajador de México, a nuestro embajador ecuatoriano en México, tirado en el piso con la cara sobre la acera. No quisiéramos ver a nuestro embajador en los Estados Unidos en esa situación, ni a ninguno de nuestros embajadores en ningún lugar del mundo. De la misma forma, los mexicanos no quieren ver a sus embajadores así. Por eso existe la Convención de Viena. Entonces, aquí primero hay una violación flagrante a la inmunidad diplomática, tanto de la sede como de la persona que estaba como encargada de negocios. Segunda cosa, hay también que revisar el derecho interno mexicano que se aplica con relación a este tipo de temas, porque recordemos que ahí, dentro de la convención, hay la aplicación de un derecho extranjero por cuanto hay una inmunidad diplomática sobre la sede. Entonces tendríamos que referirnos allá. Pienso que México no va a ir por esa vía. México lo que va a hacer es denunciarnos, como efectivamente ha dicho que lo va a hacer y puede hacerlo, ante la Corte Internacional de Justicia, porque desgraciadamente, si hay un gobierno de turno en un estado que se comporta violentando las relaciones internacionales, el resto del planeta no tiene por qué aceptarlo. Obviamente la Corte Internacional de Justicia va a fallar a favor de lo que está pidiendo México, porque para la Corte Internacional de Justicia es irrelevante lo que digan los titulares de la prensa ecuatoriana que actúa como relacionista pública del gobierno de turno. Entonces, para la Corte Internacional de Justicia, lo que es relevante es que un Estado violentó la inmunidad diplomática de otro Estado a través de una embajada legítimamente reconocida y constituida con cartas credenciales otorgadas legalmente tanto por el Estado acreditante como por el Estado receptor. Fin. Y ahí violamos la ley, violamos la convención y obviamente podemos tener sanciones internacionales. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es un organismo de las Naciones Unidas, un máximo tribunal, y por lo tanto puede haber sanciones de todo tipo para el Ecuador por ser un Estado que no cumple el derecho internacional y que hace con los embajadores de otros países o con los funcionarios diplomáticos de otros países lo que les da la gana, al punto de lanzarlos contra el piso o golpearlos. En la Corte Internacional de Justicia será irrelevante la discusión de si era Pepito Pérez, Jorge Glass, Mariquita Castro, es irrelevante. Aquí hay una situación de Estado con Estado, no es una situación de quién era la persona dentro de la embajada. Eso es irrelevante para el mundo y es irrelevante para el derecho internacional. Ahora, entonces, ¿por qué el Estado, este concepto que me acabas de explicar y que reviste una claridad más que transparente, ¿por qué no es acogido por el Estado ecuatoriano? Digamos que el día viernes se excedieron, hicieron lo que hicieron. ¿Por qué en los días subsiguientes, en lugar de bajar a segunda, vemos que elevan la apuesta? Ayer se filtraba un documento de la Dirección General de Aviación Civil en la mañana, en el que digamos, se disponía la prohibición de los vuelos desde y hacia México. Luego se desmintió diciendo que era mentira el documento. Finalmente el ministro de Transporte y Obras Públicas ya sobre el final de la tarde dijo que el documento era real, que se les había filtrado porque se había dado la instrucción de que quede insubsistente. Pero parecía que al menos dentro del gobierno, alguien que generó este documento, alguien que lo produjo, lo puso en el equipo, se firmó electrónicamente, había decidido elevar la apuesta en el conflicto con México. ¿Por qué no acogen este concepto que me acabas de explicar y que básicamente el mundo entero acoge sin miramientos? Fernando, cuando un jefe se equivoca, sus principales colaboradores de confianza, sus asesores de confianza, le dejan ver la equivocación y corrige. Así funciona al interior de cualquier institución o de cualquier empresa. Pero si un presidente se equivoca y su canciller no sabe de relaciones internacionales, no sabe de derecho internacional y no sabe de diplomacia, ¿cómo le indica a su jefe que está equivocado? Ese es el problema que tenemos en el Ecuador y lo repito, es evidente que tenemos una ministra de Ambiente que no sabe de ambiente.
Es evidente que tenemos una canciller que no sabe de derecho internacional ni de relaciones internacionales. Si la señora canciller fuera una persona preparada en derecho internacional o en relaciones internacionales o en diplomacia, y el presidente de la República le diera la orden de allanar una embajada, el paso siguiente de la canciller hubiera sido renunciar. Si no puede, así es, si es que no puede hacer que el presidente entienda el error en el que va a involucrar al Estado ecuatoriano, debió de haber renunciado. Eso hubiera hecho cualquier canciller que conozca de diplomacia y de derecho internacional. Pero como la canciller es muy buena quizá en muchas áreas, pero no sabe de estos temas, aceptó la orden del presidente, quizá no cuestionó la orden, quizá no explicó las repercusiones, y en el paso de los días siguientes lo único que han hecho es confirmar o tratar de darle algún tipo de legitimidad a una orden caprichosa emanada de Carondelet. Y esa tampoco es la forma de manejar las relaciones internacionales, porque esto solo va a evidenciar ante la Corte Internacional de Justicia que esto fue una orden caprichosa y que en los días subsiguientes, en lugar de resarcir el error internacional, lo que hicieron fue tratar de legitimar el capricho a través de otro tipo de acciones, como esa tontería que circuló ayer de ese oficio del tema de los vuelos hacia México, que ni siquiera el mismo gobierno sabía si era real o no era real, y finalmente sí fue real, pero no tenían orden, y finalmente dice que le pidieron la renuncia a la gente que expidió este documento. Pero eso solo confirma lo que estoy diciendo: inexperiencia, falta de conocimiento y absoluta ignorancia en el tema de cómo se manejan las situaciones internacionales. Y no es la primera vez, Fernando, es la primera vez que se violentan la ley de esta manera. Pero recordemos el impasse con Rusia, que generó este mismo gobierno y esta misma canciller, en donde finalmente tuvieron que echar atrás porque estaban perjudicando las exportaciones a Rusia. Entonces, de la misma manera que se equivocaron con Rusia, ahora se equivocaron con México. Ahora, vamos un ratito ahí, porque hay otras cosas que quiero manejar, pero vamos un ratito ahí. Esto podría tener también un costo comercial, adicionalmente a cualquier sentencia que se pueda, o a cualquier resolución que se pueda generar en tribunales internacionales. A ver, sí, siempre puede existir. Gracias a Dios, Fernando, México es un país, esto tenemos que reconocerlo, porque hay que reconocer lo bueno de los otros, ¿no? Y aprender de los que saben más. México es un país con una larga tradición jurídica internacional. México no es un país que en temas internacionales es improvisado. México no es un país en donde el gobierno de turno cambia la política exterior del país. Esto es muy importante, Fernando. Nosotros estamos acostumbrados a que cada gobierno que viene hace lo que le da la gana con la imagen internacional del país. México no funciona así. En los foros internacionales, México tiene coherencia a lo largo de las décadas, sea que el gobierno sea de derecha, sea de izquierda, o sea de cualquier tipo de tendencia política, la coherencia internacional del país es la misma. Entonces, gracias a Dios, México tiene coherencia internacional, lo que Ecuador no está demostrando. Y en ese contexto, no creo que México va a hacer escalar esta situación. Creo que México está procediendo como cualquier país violentado hubiera procedido. Creo que México tiene todo el derecho de exigir explicaciones, de defender a sus agentes diplomáticos y a todo el personal de su embajada, y creo que México tiene todo el derecho, desgraciadamente lo tiene, de ir a la Corte Internacional de Justicia y de no restablecer relaciones diplomáticas en el Ecuador hasta que se vea que en el Ecuador haya gente que sabe que no estamos en la edad de piedra, sino que vivimos un mundo interconectado donde se deben respetar las relaciones internacionales. Ahora, no creo que haya la intención de México ni del gobierno de México de complicar ni molestar las relaciones bilaterales comerciales entre los países. Ecuador y México han tenido a lo largo de las décadas una gran interrelación, incluso en temas de asilo, Fernando, incluso en temas de defensa de derechos. O sea, hay una relación de los estados que va más allá de los gobiernos transitorios.
Por ahí leía un periodista, colega suyo, que decía, no nos importa, solo son 10 millones de dólares de comercio con México. Lo No sé leí. cuántos, no sean cuántos millones, no sé realmente cuántos millones de dólares sea el comercio con México, pero si es que son 10 millones de dólares, hay bastantes familias ecuatorianas que viven de esos 10 millones de dólares. Entonces debemos de ser un poco más inteligentes, porque el problema aquí es, repito, si hubiera sido otro el gobierno, estaría totalmente lapidado por la prensa. Pero como el problema es que la gente no quiere al señor que estaba en la embajada, por eso es que le dan la vuelta a la historia y resulta que Ecuador tenía derecho, que México estaba actuando mal y un poco de tonterías que solo denota una ignorancia absoluta de lo que es derecho internacional y relaciones internacionales. Y ahí voy. México va a ir a la Corte Internacional de Justicia y Ecuador va a ir a defenderse y va a ir a defenderse con este argumento. Así lo ha anunciado en la Convención de Caracas, la opinión del Estado ecuatoriano de que no debió otorgarse el asilo, que al final no es otra cosa que una opinión, y la opinión del Estado ecuatoriano de que la persona asilada no era perseguida y que ellos podían por ello entrar a la embajada y sacarlo. ¿Qué va a pasar cuando Ecuador presente este argumento en un proceso internacional iniciado por México? Que Fernando, volveremos a ser el hazmerreír del mundo y volveremos a perder. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí me explico? O sea, no hay, esto no es una cuestión que requiere interpretaciones exhaustivas, ¿ok? No podemos interpretar absurdos. La prensa ecuatoriana en este tema está interpretando absurdos. Está entrevistando gente que ni siquiera sabe de estos temas para justificar el error. Ese no es el papel correcto de la prensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están justificando absurdos. Por ejemplo, Fernando, el asilo es una institución que es una decisión unilateral del país que lo otorga. Fin y punto. Ahí no hay discusión. Ningún país va a aceptar que asilen a sus nacionales si es que, entre comillas, los está persiguiendo, pues Fernando. Entonces, por lógica, siempre el asilo es una decisión unilateral del país otorgante. Punto. Si en México le da la gana de entregarle un asilo a Juanita o a Pepito, es problema de México. El Ecuador puede hacer absolutamente lo mismo con cualquier mexicano que considere que está siendo perseguido. ¿Quién da la calificación de perseguido político? No, no es pues el país del cual esa persona es nacional, pues sería absurdo y ridículo lo que la prensa ecuatoriana está tratando de hacernos creer, como si fuéramos ignorantes y no estudiáramos derecho en este país. No hay forma de que eso exista. Quien da la calificación es el país que otorga el asilo. Porque lógicamente, supongamos un caso en donde alguien está siendo perseguido o perseguida, nunca pues el país que lo persigue va a aceptar que lo está persiguiendo, pues Fernando. Eso es ridículo. Entonces, quien tiene que dar esa calificación es el país que otorga el asilo. Punto. No hay más discusión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la canciller sigue en funciones, porque hasta ahora, después de esta tontería, no la veo renunciar, alguien con un poco más de conocimiento hubiera renunciado ante una arbitrariedad como esta. Si esta señora sigue en funciones, ¿qué es lo que van a ir a defender? Quisiera ver si pueden mandar pues a colegas suyos de la prensa para que con sus titulares nos defiendan ante la Corte Internacional de Justicia, porque ahí se esconden, porque la vergüenza la pasan dentro de casa porque nadie los cuestiona, pero la vergüenza no la pasan internacionalmente. Entonces no veré a ninguno de sus colegas tratando de defender lo indefendible ante el mayor foro jurídico internacional como es la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que pasará? El Ecuador mandará abogados, porque si manda a los de la Cancillería que asesoran a una canciller que no sabe, que asesora a un presidente que no sabe, estamos perdidos. Pero más allá de que manden a quien sea a defendernos, Fernando, esto es indefendible. La convención es clara, hay imágenes claras, la policía allanando una embajada, eso no se ha visto ni siquiera en una dictadura militar en el Ecuador. No hablemos de un gobierno democrático como supuestamente es este, elegido en urnas.
la policía trepándose por los muros de una embajada, rompiendo la puerta como si fuera un allanamiento a narcotraficantes, entrando en una embajada con vehículos ecuatorianos sin autorización, golpeando y agrediendo a un agente diplomático al que la policía ecuatoriana reduce contra el piso, Fernando. Esto ha dado la vuelta al mundo porque esto es una vergüenza. Entonces, no hay forma de negar lo que hicieron y en los días subsiguientes, en lugar de resarcir el error, han tratado de justificar la ilegalidad que cometieron y han tratado de cometer otras tonterías como este tema del oficio del día de ayer. Entonces, no hay forma de probar que no se hizo y seremos sancionados por la Corte Internacional de Justicia porque México solo tiene que decir pasó esto y el Ecuador lo aceptó en un comunicado de prensa inmediatamente, las imágenes son claras, todo el mundo lo sabe, exijo que se sancione al Ecuador porque violó la Convención de Viena y como decía yo antes, ¿para qué nos reunimos 42 días a discutir esa convención? ¿Para qué enviaron los países 83 delegaciones? ¿Para qué han suscrito todos los países del mundo y sus parlamentos eso? Si finalmente un gobierno de turno puede venir a allanar una embajada. No tiene sentido. Entonces vamos a perder, vamos a ser sancionados y obviamente no es lo que quisiera como ecuatoriano, pero desgraciadamente en el mundo internacional sí impera la ley. No imperan los titulares de la prensa que defiende a un gobierno o ataca a un ciudadano por conveniencias, afectos o desafectos. Mira qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque hay que apartarse del posicionamiento político en este tipo de cosas. Al final del cuento, lo que está sucediendo va a revestir algún tipo de efecto en el universo jurídico internacional y uno dice, ok, previendo escenarios, dice lo que debería pasar es esto, ¿no? Lo que debería pasar si las cosas siguen una lógica que ya vemos que en el derecho internacional responden mucho más fielmente que en el derecho interno a los acuerdos a los que se llegan, debería suceder que terminen los tribunales fallando a favor de México. ¿Qué muestra de buena voluntad podría en este punto dar el Estado ecuatoriano para resarcir el error que ha cometido y evitar que las sanciones sean tan fuertes? Bueno, Fernando, en las relaciones internacionales entre los países funcionan las cosas en cierto nivel como entre las personas, ¿no? Si un ser de derecho internacional como un Estado se equivoca, puede emitir las disculpas respectivas. Y no he visto que lo hayan hecho. El Ecuador cometió un error. Olvidémonos de si es Periquito Pérez, María Castro, Jorge Glass. Eso es irrelevante en este análisis internacional. Es totalmente irrelevante. El Ecuador cometió un error. No se puede allanar una embajada. No se puede tratar así a los funcionarios diplomáticos de otro país. No nos gustaría que lo hicieran con nuestros embajadores. A nadie le gusta que lo hagan con los suyos. Empezando porque aquí debe de haber habido unas disculpas respectivas a México y hasta ahora no lo han hecho, solo han seguido la línea como si esto, Fernando, ¿sabe qué es lo raro de esto? Que esto parecería ser algún tipo de capricho. O sea, Es que nadie dice que lo diga detengan así, eso. ¿Qué pero es lo que está pasando ahí? esta decisión hecha de esta manera, violando la ley, ignorando las convenciones, mandando a la policía, allanando una embajada, golpeando a un funcionario de una embajada extranjera, esto parece una orden caprichosa, lanzada así como cuando, no sé, algún adolescente tiene un ímpetu de querer tomar el mundo con sus manos y manda a dar una orden a sus empleados. Esto es lo feo de esta situación. Entonces, pienso que quizá esto se hizo sobrecaliente, ¿no? Pero ya en frío, habiendo pasado unas horas, ¿qué es lo que yo esperaría? Esperaría que un gobierno democrático se asesore bien, porque está claro que la canciller no asesora bien, se asesore bien. Hay gente en la capital de la República y en diferentes ciudades del país, Fernando, que conocen de diplomacia, que conocen de derecho internacional. Hay personas que han hecho carrera diplomática en este país. Tenemos una escuela de carrera diplomática. La Cancillería tiene personas muy preparadas en el servicio exterior.
Pienso yo que es fácil y está a una llamada de teléfono del presidente de la República asesorarse bien, porque lo que debería de pasar aquí en un estado como el Ecuador, que se entiende que es un estado respetuoso del derecho, debería del presidente pedir unas debidas disculpas a México. Entendamos algo, esta ofensa no es al presidente de México o a su gobierno transitorio. Esta es una ofensa hecha a México como país. En el derecho nacional no somos las personas los sujetos de derecho. En este caso es el Estado, es el Ecuador el que ha ofendido a México. Por lo tanto, el Ecuador debería de empezar por pedir disculpas a México, sea que lo justifiquen como quieran, pero debería de pedírsele disculpas a México, porque restablecer relaciones diplomáticas con el Ecuador es algo que al Ecuador debería de importarle, Fernando. Nosotros sabemos el problema que hay de migración hacia los Estados Unidos y sabemos que la frontera de todos los migrantes latinoamericanos para llegar allá es México. Y sabemos que constantemente hay compatriotas nuestros deportados desde allá y pasan por México. Entonces, ¿quién va a atender a toda esa gente si nuestras relaciones diplomáticas están rotas por un error del Ecuador? No podemos dejar guindados a todos esos ecuatorianos que bien o mal, arbitrariamente o no arbitrariamente, legalmente o no legalmente, están tratando de cruzar esa frontera. No puede el Estado desatenderse de ellos. No podemos, por el odio, afecto o desafecto con un individuo, perjudicar a miles o a cientos de miles de ecuatorianos que están cruzando esa frontera. Entonces, el Ecuador lo primero que debe hacer es pedir disculpas a México. Verá cómo lo justifica, pero pedir disculpas. Y segundo, tratar de que las relaciones bilaterales y diplomáticas que han existido desde siempre con un país hermano como México vuelvan a instaurarse y tratar de esa manera de evitar que México prosiga con su idea de llevarnos ante la Corte Nacional de Justicia, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero así como entre una enemistad entre personas conversando se entiende la gente, también conversando se entienden los países y sobre todo, Fernando, respetando los derechos y la casa del otro país. Ahora, el argumento es aferrarse a la Convención de Caracas y decir, hey, ustedes no podían otorgar el asilo político. Digamos, hay una suerte de ponderación entre la Convención de Viena y la Convención de Caracas, esto para comprensión de la audiencia, Jacob. Fernando, hay una ponderación entre ignorantes, ¿no? Así de sencillo. Están tratando de descubrir el agua tibia y están tratando de justificar lo injustificable. No existe forma, no existe manera, se violó la ley, se violó la inmunidad diplomática, se violó a uno de los personeros que tenía inmunidad diplomática, se violó el edificio de una sede diplomática, se entró por la fuerza con la policía. No hay manera, no hay forma de que se justifique esa atrocidad. No hay manera de que puedan justificarlo. Y repito una vez más, el asilo lo otorga el país que decide recibir a un ciudadano de otra nacionalidad en su suelo o en sus embajadas o en sus barcos o en sus naves o en sus buques. Es decisión unilateral del que da el asilo. Olvídense, por favor, señores de la prensa ecuatoriana, olvídense que el señor es Jorge Glass. Puede ser su papá, su tío, su abuelita, su prima, la que está en esta situación. Y el derecho no legisla para particulares, el derecho legisla para todos los hombres. Entonces, tenemos que entender que nunca nos va a gustar quizá que le den asilo a alguien que no queremos, pues. Es lo más normal que no le guste a un país que le den asilo a alguien que él no quiere. Si se da porque cuenta, la sola concesión del asilo implica que este otro país acogiente piensa que efectivamente tú estás persiguiendo a alguien. total, Fernando, pero si queríamos hacer que México entienda que no se estaba persiguiendo a este señor Glass, después de lo que acaba de pasar, no hay manera pues de que México entienda eso.
Si hemos entrado a la fuerza a su embajada, nos hemos cargado una convención internacional, hemos golpeado a su agente diplomático, hemos entrado y allanado la casa con la policía, con vehículos militares, con vehículos policiales y hemos sacado a la fuerza a un huésped de ellos, ¿cómo vamos a explicar pues que no lo estábamos persiguiendo? Esto es absurdo, pues, Fernando. Es totalmente absurdo, pero no existe forma de ponderar una convención con la otra. Esto es una tontería. El asilo lo otorga un país porque le da la gana de hacerlo y la calificación de perseguido político la hace ese país. Si el Ecuador no está de acuerdo con eso, pues no debe de haber suscrito esa convención y fin. Pero lo hizo, es parte de nuestro ordenamiento jurídico y tenemos que respetarlo, nos guste o no nos guste. Quizás nos gusta con Moreno, no nos gusta con Lazo, quizás no nos gusta con Glass, quizás no nos gusta con Correa, quizás sí nos gusta con María Paula Romo, qué sé yo. Estas son cosas irrelevantes. Las convenciones existen no para personas, existen para cubrir una hipótesis posible de una persecución. Pero quien da esa categoría es el país que otorga el asilo y el otro país pues tiene que aceptarlo, le guste o no le guste. No puede oponerse ni puede entrar a la fuerza a una sede diplomática y hacer las tonterías que han hecho. Entonces, no hay manera de eso. Además, Fernando, así no nos guste. Así la Cancillería ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano o los asesores, si es que lo tiene del presidente, consideraban que no estaba bien dado el asilo. Eso, Fernando, no justifica de ninguna manera que nosotros nos tomemos por la fuerza una embajada de otro país, entremos con la policía, saltemos los muros, rompamos la puerta y golpeemos a un agente diplomático. Lo uno no justifica lo otro. Lo que consideraríamos un error de México en la aplicación de una convención no nos da derecho para violar la ley internacional y hacer lo que hicimos con una embajada. Así que no hay forma de ponderar lo uno o lo otro. No es porque ustedes estaban haciendo mal, yo hice peor. Eso no existe en el derecho internacional, Fernando. Eso solo existe en los titulares de cierta prensa ecuatoriana que desgraciadamente nadie controla, nadie audita y pues tienen su agenda política de odios o de defensas de ciertos partidos políticos o ciertas personas. Pero mi análisis no es político, mi análisis es jurídico y académico y eso es lo que deberíamos de tratar de generar en el país para elevar el nivel de la discusión, porque esta discusión se ha centrado en me cae bien o me cae mal la persona que estaba en la embajada y esa no es la discusión. La discusión es el Ecuador no puede hacer lo que hizo, no puede justificarse, no puede normalizarse y en el mundo internacional México tiene la razón y como una persona que ha estudiado esto y como un abogado que conoce derecho y que ha estudiado estas convenciones, no puedo decir que México no tiene razón, tiene razón. Si hubiera sido la embajada ecuatoriana en México, estaría defendiendo también la postura del Ecuador al defender su embajada. Pero en este caso, quien está defendiendo su embajada es México. Con apoyo casi unánime de todo el mundo. Fernando, con el apoyo de todo el mundo, con el apoyo de todo el mundo. Si aquí pensaban que por temas políticos quizá la Argentina iba a estar a favor de esta atrocidad, y la Argentina no está a favor, ni siquiera los Estados Unidos, porque hasta los Estados Unidos dijo que estaba en contra de cualquier violación a la Convención de Viena, y meterse en una embajada es violar la Convención de Viena. Fin del asunto. Ya está. Unión Europea, Estados Unidos, toda América y hasta los que pensaban que eran aliados por temas políticos, porque dijeron también va a odiar al mismo de la embajada como lo odiamos nosotros. Es que el mundo del derecho internacional, Fernando, no funciona por odios, afectos o desafectos de individuos transitorios en los gobiernos. Y en las cancillerías de casi todo el mundo, sí hay gente preparada. La excepción somos nosotros, desgraciadamente. Ahora, vamos de nuevo a justamente a ese punto, porque tú me decías, la canciller tal vez no tiene la experiencia necesaria para ocupar el cargo que ocupa en materia de derecho internacional público y de relaciones internacionales, pero ayer apareció la canciller con Roberto Isurrieta, que tiene conocimiento de esto y es secretario de comunicación, con la ministra Palencia tiene de sobra experiencia jurídica y conoce de estos temas sin ningún lugar a dudas. Aparecía el secretario general de la administración, el señor Félix, que también es abogado, que también conoce de esto. Entonces,
¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie en el gobierno, incluso digamos que la canciller no le puso freno a esto? ¿Por qué nadie de los otros personajes de gobierno que conocen tal vez un poco más o que han tenido una experiencia más cercana con la diplomacia o con el derecho en sí, no lo han detenido? Por el contrario, la ministra Palencia es quien avala y ordena la intervención. Fernando, esto lleva dos análisis, ¿no? Muy buena su consulta. Primer punto, no todos los abogados saben de estos temas, ¿no? Así como los médicos tienen especialidades y quizá estamos preguntándole a un traumatólogo algo relacionado con una intervención neurológica, posiblemente, ¿sí? No todos los abogados saben de derecho internacional, no todos los abogados saben de diplomacia. Ese primer punto. Ahora, si es que es la hipótesis que usted menciona, en donde sí saben, entonces me preocupo más como ecuatoriano, porque entonces parece que esto es un capricho. Porque si la hipótesis es que sí saben, sí sabían que estaban haciendo mal, sí sabían que no se puede. Y yo sé y lo conozco que hay embajadores de carrera diplomática que han pegado el grito en el cielo con lo que ha pasado con México. Así que la advertencia la han tenido, las explicaciones la han tenido, pero entonces, si es que sí están bien asesorados, entonces esto se resume a un capricho, pues, Fernando. Y desgraciadamente las relaciones entre países y las relaciones internacionales no pueden hacerse por motivos de un capricho, porque obviamente eso solo nos lleva a que un capricho, por lo general, como es un capricho, no cumple las normas de derecho internacional y nos involucra en un problema que todos estamos ahora enfrentando y que quizás las consecuencias no solo las va a sufrir este gobierno de turno, sino el gobierno que venga, porque la relación con México es una relación bilateral entre países, no entre gobiernos. Me puede caer mal el presidente de México, me puede caer bien el siguiente presidente de México. Esa no es la discusión. La relación del Ecuador no es con un presidente, es con otro estado, que es México. Y esa es la relación que debemos de tratar de preservar por todos los intereses, no solo por los 10 millones de dólares, si es que ese es el valor de las relaciones comerciales que a muchos periodistas no les interesa y les parece irrelevante. No es solo eso, es el tema humano. Siempre viajan los ecuatorianos a México, siempre tenemos eventos en México, siempre viene gente de México acá, hay interrelaciones, hay familias conectadas, somos latinoamericanos, compartimos una misma estructura histórica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos migrantes nuestros tienen el problema de que cruzan por México para ir a Estados Unidos y cuando los regresan, ¿quién va a atender a esa gente si no tenemos relaciones diplomáticas con México? Tenemos que arreglar esto porque no podemos manejar las relaciones internacionales por perjudicar o beneficiar a un individuo que está hospedado en una embajada. No podemos hacer eso. Y de la misma manera, no podemos manejar las relaciones internacionales con un capricho. Los caprichos se pueden cumplir en las casas, en las haciendas, en las compañías personales, pero no en un estado a costa de todos nosotros y a costa de las relaciones bilaterales con otro estado como México. Oye, Jacobo, digamos, ya ampliando el panorama y viéndolo desde cada situación, el Estado ecuatoriano debía otorgar el salvoconducto y mantenerse al margen. El Estado ecuatoriano debía entregar el salvoconducto, Fernando. Le guste o no le guste, tenía que haberlo hecho, porque repito, el asilo lo otorga el Estado que decide recibir a un nacional extranjero en su tierra, o como dice la convención, en sus embajadas, en sus agencias consulares, en sus naves, en sus buques, etcétera. Entonces, el salvoconducto simplemente es un documento porque como la embajada está en Quito y México está en México, para que la persona pueda salir libremente de la embajada y pueda llegar al otro país, necesita un salvoconducto, pues, porque tiene que pasar a través del territorio ecuatoriano para llegar de un lado al otro. Por eso es el salvoconducto, nada más. Es más, Fernando, mira, hubieran podido demorar la entrega del salvoconducto. Hay gente a la que no le dan salvoconducto por meses.
lo hubieran podido hacer, pero no podían hacerlo de la manera que lo hicieron. Yo veo con mucho asombro esto que dicen, no es que había mensajes, ya te estamos esperando, ven para la fiesta, ya te vamos a recoger. Estas cosas de cantidad de tonterías que parecen un chisme de barrio y no unas situaciones objetivas en las cuales se toman las decisiones políticas en un gobierno. Pero más allá de eso, Fernando, a ver, si el señor salía de Yo, ahí, si el yo he señor escuchado salía de hasta que ahí iban sin... a trasladarlo en el propio carro de la embajada, lo iban a trepar al avión, ni siquiera, o sea, Si ya el tenían señor, vea, comunicación. si el señor salía de ahí, si el señor salía de ahí, la única forma de que se vaya era a través de un puerto o un aeropuerto ecuatoriano o una frontera ecuatoriana. Entonces, lo hubieran podido detener en cualquier frontera si es que querían hacerlo. No le hubieran permitido abordar en un aeropuerto, no le hubieran permitido abordar en un puerto, no le hubieran permitido salir terrestremente por la frontera y fin de la historia. Si no querían dar el salvoconducto, querían dejarlo ahí, ahí se pudo haber quedado meses. ¿Cuántos meses no estuvo Assange en la embajada ecuatoriana? Acuérdense ustedes cuántos años, cuánto tiempo. Entonces, esto es absurdo. Fue una situación incorrecta, fue una situación ilegítima, violentaron una norma de derecho internacional como una convención y ningún país miembro de la convención va a permitir esto. Por eso no los está apoyando nadie, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni Argentina, nadie los está apoyando, nadie nos va a apoyar porque nadie quiere ver a sus embajadores tirados en el piso, aplastada la cabeza por el pie de un policía de otro país. Nadie quiere ver estas imágenes. Nadie quiere ver que una embajada sea violada su inviolabilidad. No, nadie quiere ver esto. Entonces, nadie que suscribió esa convención va a apoyar lo que Ecuador hizo. Por lo tanto, vamos a perder en la Corte Interamericana de Justicia. Y como eso es así, y eso es lo que va a pasar, entonces lo que deberíamos tratar de hacer es tratar de reconstruir las relaciones bilaterales con México, tratar de bajar el apasionamiento absurdo y tratar de reconocer errores, porque el hecho de que no me guste lo que el presidente de otro país diga, no implica pues que yo puedo ir y meterme a la fuerza a su casa y golpear a su gente y sacar de ahí a sus huéspedes. Claro, alguna manifestación de buena voluntad por corregir el error. Jacobo, ya para ir concluyendo, se trata de un ejercicio con las miras en la consulta popular, en la política interna. Y al final del día, ¿vale la pena este gran problema internacional para obtener algún resultado de política interna en la consulta? Empiezo por el final, Fernando. No vale la pena. Ninguna situación política nacional de un gobierno transitorio justifica que se lance por la borda las relaciones bilaterales tan estrechas de Ecuador con México. No vale la pena. Ahora, no sé si existe tras esto un trasfondo político. Sería muy penoso que se utilicen las relaciones entre países para conseguir algún beneficio electorero, ni siquiera digo electoral, sino electorero de una coyuntura del momento. Sería muy triste, porque mire, Fernando, el derecho internacional se ha constituido desde la posguerra en una estructura, ¿sí me explico? En una estructura que este tipo de cosas tratan de destruir. Hay muchos profesionales, abogados, colegas míos, que estudian en este país durante muchos años, que hacen una carrera diplomática, que estudian todos estos tratados, convenios internacionales, que hacen posgrados a veces pagados con sus propios recursos y lo hacen para elevar el nivel del país, para que el nivel de derecho en el país sea elevado y no estemos discutiendo como trogloditas o como personas del hombre de las cavernas en la edad de piedra, sino que tratemos de ser gente respetada en el mundo como Ecuador, como un ente de derecho internacional público. Entonces sería muy triste que un gobierno transitorio, por ahora que solo tiene un periodo corto, por lo que hemos visto hasta que vengan nuevas elecciones, si es que se lanza yo al presidente, sería muy triste que una decisión electorera de un gobierno de turno lance por la borda tantas décadas de preparación,
tantas familias, Fernando. Nosotros tenemos un servicio exterior en donde incluso hay un linaje de familias, sobre todo en la ciudad de Quito, y lo conocemos y es público, que se han dedicado al servicio exterior. Entonces, es una vergüenza para toda esta gente, es como una cachetada en el rostro de todas estas personas que el Ecuador haga lo que está haciendo. Estamos quedando como si esto fuera un asunto del dios de la selva, de la barbarie, del salvajismo. Y no podemos hacer eso en el año 2024, no ante todo el mundo, no con una interconexión de situaciones de comunicación actual en donde todo lo que hagamos va a dar la vuelta al planeta Tierra, Fernando. No hay forma de esconder esto, son unas imágenes que avergüenzan al Ecuador y lo avergonzarán por siempre. Y son imágenes, Fernando, en donde si no es este gobierno o el siguiente, alguien va a tener que pedir disculpas a México, porque esto, tarde o temprano, va a ser un estigma en la vida del Ecuador y sus relaciones internacionales que el Ecuador no quiere tener. Bien, Jacobo, clarísimo, clarísimo. Yo te agradezco, como siempre, tu presencia en la contra y la generosidad de tu tiempo y de tu conocimiento con nosotros. Te mando Gracias por la invitación, Fernando. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Jacobo Quintero, tú, un experto en temas de relaciones